Bienvenidos. Bueno, ahora sí, mientras van conectando nuevos participantes, vamos a comenzar. Bienvenidos oficialmente a un nuevo ciclo de charlas en este año del grupo LSB. Para los que no saben, nos pueden contactar a través de distintas redes, desde LinkedIn, Instagram, YouTube. Pueden escribirnos a nuestro correo de conferencia y pueden visitar nuestra página web oficial. Bienvenidos a esta novena charla organizada por el Grupo LSB en asociación con Gondwana Land Service. Dado el número de participantes, les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras de video apagadas. Al final de la charla daremos un espacio para que hagan consultas y si no nos pueden escribir al correo que figura, el de conferencia @lsbsrl.com.ar y serán resueltas a la brevedad. Ya vamos a cumplir casi un año de pandemia, pero no podemos dejar pasar las recomendaciones y los cuidados que hay que tener, como son lavarse las manos con jabón frecuentemente, estornudar y toser en el pliegue del codo, evitar tocarse la cara con las manos, ventilar los ambientes del hogar y lugar de trabajo, limpiar superficies y objetos con frecuencia y reducir el contacto físico con personas. Ahora sí, como todos saben, el protagonista de hoy es Gerardo González, es licenciado en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, es ingeniero técnico en minas de la Universidad de Oviedo, ha trabajado en Repsol Exploración durante 38 años, dos de ellos en Gas and Power. Gerardo fue ingeniero de perforación offshore, company man, economista en desarrollo de negocio y planificación E&P en planificación Gas and Power. En su último puesto fue jefe de control de evaluaciones de planificación E&P and Discipline Manager Business. Gerardo también se desarrolló como profesor máster de E&P, máster Gas, máster Economía y Gestión de Empresas Energéticas en el Instituto Superior de la Energía. También ha impartido cursos a técnicos de la industria del petróleo en diversos países. Actualmente él es formador independiente y también cuenta con publicaciones sobre asuntos energéticos tanto en España como en México. Les comento, Gerardo reside en España, por eso a la hora de la comunicación en la señal tengamos paciencia que, que todo puede fallar. Esperemos que no. Ahora sí, dejo de compartir mi pantalla y le doy espacio a Gerardo. Gracias. Bueno, eh, primero voy a minimizar las caras ahora. Primero, agradecer la invitación y la oportunidad a LCV y a Wonderland. Después, buenos días América, ¿no? De todos los países que están conectados, excepto Argentina. He estado en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia, precisamente dando formación. Y buenas tardes a España. Comento que la presentación está en inglés porque cuando empecé como formador, siempre, o sea, era en inglés y con los años he dado formación en español, pero siempre he mantenido el material en inglés y así funcionó. Lo que se va a ver, pues es una síntesis, unos flashes de lo que puede ser un curso de una semana y extraje los elementos que yo considero, no estarán todos, pero los que tienen mucha relevancia. Entonces, tenemos que tener, deberíamos, o yo debería ser lo suficientemente eficaz para hacerles llegar la comprensión siendo clarísimo que un economista no va a encontrar petróleo, bien, por la función, y yo creo humildemente que importante, de los economics, sea economista el que las hace o no sea economista, ¿no? En eso no es importante. Entonces, la función de los económicos, bueno, muchas veces son atender una regulación. Hay cosas que se explican solo con un económico. Eh, las reservas de una compañía al 31 de diciembre, etcétera, etcétera. No me puedo alargar mucho. También quiero mostrar, bueno, algunos de los temas que son importantes
y que se comprenda que esto no es la ley de oro. La ley de oro, como decía Marci, es tener el oro. Tiene limitaciones las herramientas. Si las conocemos, pues podemos usarlas con mayor propiedad. Y muchos, lo que yo llamo los manómetros económicos, hay fluidos, hay manómetros en la industria del petróleo, pero también tiene que haber manómetros económicos. Esas ideas, esos conceptos proceden de ramas de la economía y son conocidísimos de hace muchísimos años. Se aplican a nuestra industria u otras, a un pequeño negocio familiar. Entiendo yo que aplicar con propiedad esos conceptos a nuestra industria requiere que la conozcamos y vamos, doy por sentado que la mayoría o todo el mundo que me escucha es de la familia del petróleo, pero no está de más recordar cosas aunque estén sabidas, ¿vale? Como me enseñaron a mí, nunca suponer y siempre comprobar. Vamos a ver el concepto de reservas y recursos, como el económico explica. Hay que ver de dónde viene el dinero en una industria intensiva en capital. Es clave. El éxito, depende a quién preguntes, pues la respuesta que se te da puede ser diferente. Y veremos que los éxitos que nos interesan, el geológico es condición necesaria, pero necesitamos algo más. Cómo es un poco los economics, el valor del dinero en tiempo, el impacto de adquirir el dominio minero, los bloques, que es algo intrínseco. Sin bloque no hay actividad. El impacto de los contratos y los impuestos, unas reflexiones sobre el análisis de decisiones y terminamos con una reflexión final. Entonces, ¿cómo es nuestra industria? Nuestra industria es intensiva en capital y tecnología. En el mundo económico se dice que hay barreras de entrada. No todo el mundo puede ser petrolero. Muchas veces las empresas se ven en tesituras de que tienen que, antes de, cuando te invitan, tienes que mostrar evidencias de que hay solvencia económica y solvencia técnica. Las empresas sobreviven, bueno, en el mundo económico las empresas sobreviven teniendo beneficios todos los años o casi todos. Y aquí, además de eso, tenemos que reemplazar la producción que vamos, el volumen producido hay que reemplazarlo. Si no, duraríamos lo que dure las reservas para un nivel de producción determinado. Es un negocio cíclico. ¿Quién marca el ciclo? El precio del petróleo. Cuando se eleva el precio del petróleo, en principio, después lo vamos a matizar, hay que pensar que la rentabilidad de las inversiones aumentarán, con lo cual anima la inversión. El inversor busca rentabilidad. Y eso puede hacer que aumente la oferta de hidrocarburos y eso en algún momento puede hacer que por exceso de oferta acabaría declinando el precio del petróleo, ralentizando el ciclo y volvemos a empezar, ¿vale? Entonces, somos precio-aceptantes, importante. Es una industria que no controla el precio de lo que vende. Ninguna empresa, por muy gorda que sea, ni todas en su conjunto, pueden modificar el precio del petróleo. La producción comercializada, digamos, al día, el movimiento diario del mercado del petróleo es muchísimo mayor que el movimiento de petróleo físico al día. Y eso no tenemos capacidad de mover la aguja. Es, sin lugar a dudas, un negocio de alto riesgo y pongo entre comillas de alta remuneración. Veremos que no es tanta y veremos que va a menos y bueno, siempre se dice, no a nosotros que estamos convencidos de lo que hacemos, que no es tanta la rentabilidad de este negocio. Y después hay una característica, las inversiones tienen un largo periodo de maduración, desde que adquirimos el bloque hasta que empieza la exploración, empieza la evaluación, empieza la producción, son muchos años gastando dinero antes de empezar la primera corriente de ingresos. Entonces, recordando que es intensiva en capital, alguien tiene que monitorizar
de dónde viene el dinero. Y el dinero en nuestra industria, tenemos deuda, pero viene en una parte muy importante, yo diría que la más importante de nuestra propia actividad. Luego, ganar mucho cash flow nos garantiza futuro, porque cuanto más ganemos, más invertiremos, y cuanto más invertamos, más encontramos. Tradicionalmente, el cash flow ha ido a la exploración y, bueno, y aparte del desarrollo, y después la deuda pues complementa. Es cierto que hay empresas, las independientes americanas, que viven más de la deuda que del cash flow, aunque también, pero digamos que eso es aunque son miles de empresas, es un caso especial, ¿de acuerdo? En lo que yo he estado acostumbrado en toda mi vida profesional es vivir del cash flow, en gran parte. Entonces, alguien tiene que ver cuánto cash flow generamos, alguien tiene que monitorizar, saber, ser consciente, bien a nivel empresa o bien a nivel macro elevado, por consultores, en fin, qué calidad de activos desarrollamos, la empresa X, y después, si la empresa X, cuando el valor de los activos pierden atractivo, normalmente son debido a movimientos en el precio, la empresa es ágil en desprenderse de ellos, si puede siempre por encima por el valor que está anotado en libros para no asumir una pérdida, y ese dinero nuevo fresco que entra, retornarlo al negocio. Una cosa muy importante que hay que señalizar, y ya empiezo a matizar aquello de alto riesgo sí, pero alta remuneración, ma non troppo. Hay correlación importantísima entre los precios y los costes. A veces el coste empuja al precio, porque la industria necesita un precio mayor para poder hacer viable para un nivel de precios los proyectos, o viceversa. No es evidente, no es una línea recta, pero hay correlación muy importante. Y es importante esta idea, que la tengo aquí marcada, que precios que en un momento dado del tiempo, sea 2005, sea cualquier otro año, se consideraron precios extraordinarios y que dieron lugar a taxaciones extraordinarias por parte de algunos países, porque es otro de los problemas que tiene la industria, que a veces desde los reguladores o desde los fiscalistas, digo, de los gobiernos, no mantienen la estabilidad y cambian en plena carrera, te cambian las condiciones. Bueno, pues precios que en un momento dado fueron considerados extraordinarios, años más tarde fueron precios break-even. ¿Qué quería decir? O eran por encima los precios de ese nivel que fue extraordinario en el pasado, o si no, no se podía desarrollar los proyectos. Eso es muy importante. ¿Por qué hacemos evaluaciones económicas? Bueno, los activos más importantes de una empresa petrolera son las reservas, pero las reservas tienen un problema, que no las ve nadie, son virtuales. Vemos la producción, pero no vemos las reservas. Entonces, ¿por qué hablamos de reservas? Porque tenemos datos en base a los cuales inferimos, los que saben te lo dicen. Pero entonces la pregunta viene, ¿cuáles son nuestros activos de verdad? Reservas o volúmenes del barril de oil equivalente, o datos que describen esos barriles que queremos tener, ¿vale? Entonces, nos entendemos en la industria, todo el mundo se entiende, más o menos, pero hay que reconocer que no siempre utilizamos los términos con la propiedad que así debiera ser, y hay las palabras recursos y reservas tienen su ámbito de aplicación. Digamos que recursos es todo, y las reservas son unos recursos que les pasan cosas. Llamamos recursos a todo lo identificado, llamamos a los recursos a lo todavía no identificado, pero con la información disponible se puede inferir que hay volúmenes, más volúmenes, y llamamos reservas aquella parte de los identificados que sabemos extraerlos y además podemos probar cómo, con un económico. O sea, ya empezamos a justificar de una manera importante
la existencia del económico. Empezamos probamos que son viables económicamente. Las tres curvas que tenemos aquí, que tienen la misma forma, sí, no deja, es la probabilidad acumulada de una distribución log normal. Y la distribución log normal es la de más amplio uso en nuestra industria para determinar reservas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en el eje X hay volúmenes y aquí en el eje Y hay probabilidades. Para este volumen hay una probabilidad, la que sea. Bien, esta línea negra se refiere a lo que tienen, de lo que hablan los exploradores del petróleo o del gas o de los hidrocarburos en el subsuelo. Desgraciadamente no lo sabemos, no podemos sacarlo todo. Y entonces hablamos de los recursos técnicamente recuperables. Digamos que la labor de los ingenieros es intentar aumentar el factor de recuperación. Y después hay otra curva, cada curva vamos teniendo menos volúmenes. Y es aquella curva que son volúmenes que sabemos extraer y podemos probar con estimaciones, todos son estimaciones, de que son viables económicamente. Cuando los ingenieros intentan mover esta curva a la derecha con un nuevo procedimiento, muchas veces esta es arrastrada, pero hay veces que se mueve en diferente contraria, porque si ese nuevo procedimiento, el ratio por sacar un barril más de hidrocarburo, consumo muchos más dólares por barril que en el procedimiento anterior, lo estoy haciendo mal, ¿de acuerdo? Entonces, recursos es de lo que, digamos, por simplificarlo, lo que hablan los exploradores, y los recursos es de lo que hablan los ingenieros, digamos, y por ponerlo de alguna manera, después del económico hablaremos de reservas, ¿de acuerdo? Entonces, el ciclo económico de una cuenca, también la economía tiene cosas que decir. Se mueve la industria a una cuenca que está poco explorada o nada explorada. Si monitorizamos el gasto, es una curva ascendente siempre, siempre. Y si monitorizamos el valor, mientras no haya un descubrimiento, mientras no haya una empresa, un equipo de exploración que encuentre la forma de localizar y de definir el sistema petrolífero, pues el valor de la cuenca es cero. Cuando empieza el primer descubrimiento y le van sucediendo, siempre es esa misma dinámica. El crecimiento del valor de la cuenca crece exponencialmente y va incorporando valor con nuevos descubrimientos, pero veamos que va creciendo más lentamente, parece que se mueve a una asíntota. El gasto sigue aumentando y hay algún momento en el tiempo que podemos, en vez de acumular valor, destruir valor, y entonces viene el límite económico. No producimos más allá de cash flows positivos, ¿de acuerdo? Entonces, el crecimiento potencial de nuestra industria estará basado en la habilidad de encontrar y producir hidrocarburos, ojo, a un precio que compite con otras fuentes. Tenemos enemigos energéticos, y hay mucho riesgo e inestabilidad. El primero viene del precio, que no podemos controlar el precio de lo que vendemos. El precio dependerá de oferta y demanda y de algunos otros factores. No vamos a entrar en más. En el corto plazo, lo sabemos todos, es no pronosticable. En el largo plazo, cuando vemos estudios sesudos del precio, vemos que en el largo plazo hay, ¿cómo se llama? Líneas que ajustan las rectas de regresión. Luego, el mercado en el largo plazo estabiliza el precio. Más riesgos que tenemos, más problemas, el tipo de cambio. Comercializamos el petróleo en dólares y dólares es la moneda de Estados Unidos. Si no tenemos dólares, los movimientos del dólar con respecto a la moneda donde estamos produciendo, ¿cómo se llama? Produce inestabilidad, produce ruido, produce pérdida económica, a veces te ayuda, ¿de acuerdo? Entonces,
Además de todo eso, porque si no se fuera poco, está el problema de que solo 1 cada 10, cada 9, en fin, depende las fuentes de los pozos exploratorios son exitosos. ¿Cómo pueden controlar tal cantidad de incógnitas las empresas petroleras? Bueno, pues, por ejemplo, organizando los negocios de una cierta manera. ¿Qué manera? Lo que se llama cadenas de valor. Cuando yo empecé en el año 1980, claramente estaba diferenciado las petroleras que ni producían gas. Bueno, todos sabemos, y vosotros o ustedes, los que estáis del otro lado, sabemos que Argentina, que Holanda, que Rusia son países que usan el gas desde hace muchísimo tiempo en cantidades enormes. Pero salvando ciertos puntos en el mundo, el gas era un subproducto que se quemaba. Y teníamos las eléctricas, y que no tenían nada que ver con los petroleros, las distribuidoras y transportadoras de gas. Bueno, por razones medioambientales, por la aparición del ciclo combinado, la tecnología de la licuefacción, bueno, hay un discurrir tecnológico que lo que lleva es que las empresas petroleras ya ellas mismas se definen no como solo petroleras o gaseras, sino que son multi-utilities integradas que ofrecen muchos servicios energéticos. ¿Y cuál es la ventaja o dónde está el secreto o la ventaja de organizarnos así? Bien, si estamos diciendo que nos autofinanciamos en gran medida, no al 100%, y nuestras magnitudes, el beneficio, la caja, va a seguir la volatilidad del precio, ¿quién se atreve a planificar el futuro de inversiones con largo periodo de maduración si no sabemos cómo va a ser la corriente nuestra de fuentes de financiación? Necesitaríamos estabilizar esto. ¿Y cómo lo estabilizamos? Bueno, si nos organizamos así, los ciclos económicos, picos y valles de cada uno de estos negocios no van en el tiempo paralelos. Entonces compensamos unas cosas con otras. ¿Y eso qué me consigue? Tener un cash flow más estabilizado. Y eso ya es de una gran ayuda. Recordemos que hay correlación entre las cajas y el gasto. Cuanto más dinero generemos, más podremos gastar y más encontraremos. Y esto es un ejemplo de cómo BP, con la caja de las operaciones más lo que desinvierte, que ya ha sido mencionado, básicamente financia todo el futuro, nuevas adquisiciones y nuevos CAPEX, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el éxito? Perdón, Gerardo, te aviso sí. que vamos 20 minutos. Gracias. Creo que debo ir, espero que se me entienda bien, pero creo que debo ir un poco más a prisa. Dependiendo a quién preguntemos, lo que podríamos esperar la respuesta es diferente. Sabiendo que es muy difícil encontrar hidrocarburos, para un explorador el éxito es probar el sistema petrolífero y producir algún hidrocarburo. Y eso no cabe duda que es un éxito importante. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos más cosas, necesitamos recuperar el gran gasto que tenemos. Y eso, desde el punto de vista económico, hay dos tipos de éxitos económicos. Vamos a ver. Si con los ingresos que genero, con este perfil de producción, soy capaz de recuperar todo desde este punto hasta la extracción total o casi total de las reservas, estamos en un éxito comercial o de medio ciclo. No soy capaz de recuperar el ciclo entero. Si estos ingresos permiten recuperar todo desde el principio, estamos ante un éxito económico. Evidentemente, viva los éxitos económicos, pero no siempre se pueden tener. Y de aquí a aquí transcurren años. Luego las preguntas que se van haciendo los que toman decisiones son diferentes.
En su día, la pregunta era, ¿cogemos este bloque o este proyecto, sí o no? Pues sí, bien. Y por coherencia continuamos. Y ahora es, ¿desarrollamos o no desarrollamos? Entonces, te estás olvidando de aquí. Ya te gustaría recuperarlo. No siempre se puede, ¿de acuerdo? Entonces, y además, muchas veces, éxitos previstos como comerciales acaban siendo económicos por diferentes razones y éxitos en un momento dado previstos como económicos acaban siendo comerciales. ¿Qué son los económicos? Cuantificar nuestras expectativas. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Encontrar y poner en producción hidrocarburos. Y el retorno es, llevándolo a lo más conceptual, es sencillo de explicar. Los retornos son ingresos menos gastos. ¿Y dónde está el problema? Pues que los ingresos dependen del precio y el precio no lo podemos controlar y además sube y baja, con lo cual el hacer económico, bueno, los que tienen el oficio de hacerlo saben hacerlo, pero tiene es un pequeño desafío, o grande a veces, ¿de acuerdo? Entonces, el éxito de una empresa hay que medirla por la habilidad de poner en valor lo que encuentra y desarrolla. Y además, la otra habilidad que hay que pedirle o hay que desarrollarla es que si por diferentes razones vamos a defender el activo, a vender el activo, intentemos venderlo, si se puede, no siempre se puede, por un precio mayor de la cantidad del dinero que hemos gastado, ¿de acuerdo? Y eso hay que medirlo, necesitamos manómetros que nos digan si vamos bien o mal. Hay que tener muy en cuenta una cantidad de factores tremendo, desde el coste de exploración, el coste de desarrollo, si hay que hacer un sistema complejo, es sencillo, caro o barato, la evacuación del sistema de llevar al mercado la producción, los precios, que no los manejamos, el contrato, etcétera, etcétera. Hay muchos detalles que hay que redondear, estimar y, por tanto, esto es una actividad de labor en equipo, ¿de acuerdo? Y también es una actividad que, dependiendo dónde tengan lugar las operaciones, está influyendo, tiene impacto en la viabilidad económica. ¿Qué es una inversión? Sistema, digamos, definición más general. Es renunciar a una satisfacción inmediata con la esperanza de tener un premio. Yo tengo un ahorro, puedo ir de vacaciones o puedo comprar unas acciones o poner un pequeño negocio. Me pierdo las acciones, pero espero que el negocio o las acciones me den algo, ¿vale? Y me sacrifico. Esa es una definición muy genérica de inversión. El coste que sería el precio pagado para adquirir, producir o mantener algo. Si atendemos al criterio contable, que en el mundo de los negocios, en la lengua de los negocios es la contabilidad, una inversión es una aplicación de fondos para adquirir cosas, para desarrollarlas, pueden ser cosas materiales, inmateriales, en fin. Pero ¿dónde está la clave? Que me producen beneficios, cajas, etcétera, etcétera, periodos más de un año. ¿De acuerdo? Lo que no me produce esa corriente más de un año, la contabilidad le considera ahí un coste. Y tenemos que tener claro, debe quedar claro que si hay duda en qué es un coste o una inversión, es el criterio contable el que nos lo dice. ¿De acuerdo? Entonces, medir el valor económico, desde el punto de vista económico, de algo, de un activo, de un proyecto, como siempre, hay más de un método. Método contable. El método contable, perdón, es, al menos los rudimentos, es fácil de entender. El valor de un activo quedará reflejado en un documento por lo que costó, ¿vale? Entonces, arranca en el momento cero, compré una máquina que costó 100. En libros vale 100. Y la pregunta es, ¿y dentro de un año o dentro de 4, cuánto valdrá? Bueno, las cosas pierden valor con su uso, ¿de acuerdo? Entonces,
siguiendo con el ejemplo, eso que costó 100 tiene una vida útil de 10, quiere decir que cuando termine el año 10 no valdrá nada. ¿Cómo paso de 100 a 0? Reconociendo una pérdida de 10 unidades cada ejercicio. Al final del año 7, eso valdrá, perdón, eso estará registrado en libros por valor 30. ¿Ese es el valor de esa máquina o ese activo? No. ¿Y cómo lo sabré yo cuánto vale? Lo llevo al mercado. Si yo lo vendo al mercado y me dan más de 30, es porque vale más de 30 y yo tendré un beneficio. Si es menos, vale menos y tengo una pérdida. Puedo comparar mi activo con otros semejantes para dar orden de valor, de magnitud. Así, en el sistema, en el sistema inmobiliario es lo que se hace. Vemos en la prensa económica cómo muchas veces se compran empresas, han pagado 3 veces los beneficios, han pagado 2 veces y medio la facturación, han pagado, en fin, hay criterios para medir valores, para estimar un precio. Y después hay el net present value, o sea, calcular la caja del proyecto, descontarla y ahí tenemos un valor. Eso es lo que hacemos en los economics para los proyectos de hidrocarburos, ¿vale? Para tomar decisiones o análisis económico, el cash flow manda. No hay mejor medida que esa. Una vez que la empresa aprueba y eso se pone en marcha, la contabilidad toma el testigo y nos va diciendo el valor. La gran ventaja del cash flow es que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. La contabilidad no. De alguna manera deforma. Una cosa que gasté 100 en un tiempo T, el que sea, después y ocurrió solamente ese año, voy manteniendo el valor asumiendo una depreciación y eso no es lo que ocurre en la realidad. La realidad fue el pago de 100 hace 10 años o hace 3 años, ¿de acuerdo? Vamos a ver, una empresa, unidad en el mundo económico es la empresa, es un conjunto de factores y nace para satisfacer una demanda insatisfecha, valga la redundancia, de bienes o mercancías o de servicios. Y las empresas tienen vocación de durar lo máximo posible. Para hacer lo que hacen, consumen cosas. Y la única forma que hay de durar más y más y más en el tiempo es que el valor de lo que hacen sea mayor que el coste de lo que adquieren para hacer lo que saben hacer. Luego, estamos en un ciclo de intentar maximizar el valor de la empresa. Aquellos que tienen que tomar decisiones en orden de maximizar en la medida de lo posible el valor de la empresa, necesitan, vuelvo a los manómetros económicos, que tienen que tener instrumentos objetivos para poder discernir esto es mejor que aquello, y esos son los indicadores de rentabilidad, que insisto, se llaman indicadores de cash flow, porque previamente hay que calcular el cash flow. Y vuelvo a repetir, utilizamos eso porque el factor el valor del dinero en el tiempo está metido dentro del cash flow, no dentro del beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, esos manómetros económicos que hay, los más usados son estos 5, bueno, los más usados son estos 3, pero bueno, todo es información y todo vale. Tienen que ser sencillos de entender. No todo el mundo está educado o formado en estos indicadores como el que está usándolos cada día, pero tienen que entenderlos y entonces deben ser sencillos. Digamos que los puedo definir en dos categorías. Dos categorías. Los que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es como si todo el dinero fuese ingresado o pagado en un mismo momento de tiempo, que son el payout, me mide los años que tardo en recuperar la inversión. Cuidado, no es bueno, entre otras cosas, porque no está
monitorizando todo el proyecto, solo una parte, para mejorar la calidad de la información que suministra este, pues se encontró este otro que ya monitoriza todo el numerador. Esto es un ratio que me dice está el acumulado de todo el cash flow durante todo el proyecto dividido por el acumulado de la inversión, y me da una idea de dinero obtenido por unidad invertida. No están descontados o capitalizados. Luego vámonos a otros que tengan en cuenta el valor de dinero del tiempo. El más popular, y es popularísimo, es la TRI, la tasa interna de retorno, y ojo con él porque es tan sencilla, es tan intuitiva que a veces despista y tiene fallos. Puede haber más de una solución. Valores enormes no tienen ninguna justificación económica, simplemente es la solución de una ecuación y no nos debe distraer. Es una incógnita que es la solución de una ecuación. El problema es cuando hay más de una solución. Para evitar ese problema vamos al BAN, que yo elijo la tasa de descuento. ¿Para qué? Para que no haya soluciones que no tienen aplicación en el campo de los negocios. ¿De acuerdo? Y por último, el descuento es como este, pero descontado. Ya interviene el valor del dinero del tiempo y me está dando una idea de por unidad invertida de dinero descontado. Y ese es excelente para rankear, comparar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vale, es que no pasaba. La adquisición del dominio minero es una constante en nuestra industria. Algo le está pasando a mi ordenador, que no pasa ahora. Se ha ralentizado. A ver. Este es un cash flow de un proyecto. Esto que pongo en rojo es digamos, el compromiso de trabajo. Al menos la exploración lleva este gasto, sísmica y exploración, es salida de caja. Después vienen otras salidas de caja y después vendría, hay los OPEs, pero la producción. Y esto que se gasta aquí se ha negociado previamente con un gobierno. Por lo menos ese será el mínimo del gasto. ¿Por qué? Porque es la actividad que pone en valor los recursos del país. Y aquí hay que hacer una llamada de atención que todo lo que está adelante está multiplicado por números 1 o casi 1 o casi 1. Luego el peso de este dinero es mucho mayor que el peso de este dinero. Si no hacemos geofísica y pozos exploratorios, no habrá hidrocarburos, pero si hacemos tantos, podemos perderlo todo si no hay hidrocarburos, y en cualquier caso estamos cercenando rentabilidad del proyecto. Hay que ser prudentes, inteligentes, en fin, tener oficio. No se puede gastar más de la cuenta. Si vamos a un concurso, pues podemos tener que desembolsar, si nos empeñamos en ese proyecto, una cantidad muy gorda de dinero si hay mucha competencia. Vuelvo a repetir, esto está multiplicado por un factor 1, y esto muchas veces se sabe en la historia de la industria, lo sabemos, que el que gana es el que pierde el concurso, ¿de acuerdo? Al final se sabe que aquel que ganó siempre aquello ha ido mal. Y después, entre las empresas de petróleo, hacen lo que se llama el farming farmao, intercambian, siempre trabajamos consorciados, el que negocia un contrato después lo ofrece a otras empresas para disminuir riesgos, etcétera, etcétera. El que vende, si tiene oportunidad, va a cobrarle un premio al que entra, y es una forma de tener un apalancamiento, una mayor rentabilidad. Pero tiene que quedar claro que porque utilizamos esta fórmula, no hay dinero más importante en términos de riesgo y en términos de valor del dinero que lo que está gastado adelante, que es la exploración. Luego, a ver, es una llamada de atención que es muy importante, ¿no?
Y el ciclo económico, pues ya no lo conocemos. Adquirimos el bloque, son salidas de caja, está la sísmica, viene la perforación, el descubrimiento, la evaluación, el desarrollo y empieza la corriente. Y después, bueno, ahí he puesto esto, ahí recordaros que quien manda en todo esto es esta fórmula y hay que tener cuidado con lo que se gasta aquí, insisto. Si hay encima un bono de entrada gordo, recordemos 7.000 millones de dólares que se pagó en Brasil, creo que fue en el año 2014-15 por la entrada en, ya se me olvidó el nombre del proyecto, pues es 7.000 millones de dólares, se dice pronto, ¿eh? Y después todo lo que hay, Libra, se llamaba Libra el proyecto. Bien. Entonces, insisto, todo esto está muy bien, pero también tiene debilidades. ¿Dónde están las fortalezas? A ver, yo puedo pensar, los ingenieros pueden pensar, los exploradores, darles vuelta a la porosidad, a la permeabilidad, etcétera, etcétera, y de cada idea que tengan en la cabeza se puede sacar un cash flow y cada cash flow tendrá un ban y eso me permite compararlo con otros escenarios. Es de una potencia extraordinaria, pero también tiene limitaciones, que es que si lo que metemos en el modelo no es robustamente evaluado, pues quien mete caca ya sabemos lo que pasa, lo que se obtiene, ¿vale? En inglés el garbage in, garbage out. Entonces, hay limitaciones, hay que exigir rigor en toda la cadena de evaluación, desde adelante los exploradores, los ingenieros, la gente que estudia los contratos, la gente que estudia los impuestos, y esos números entonces sí que son potentes y las decisiones serán mejores. Es demasiado complejo los proyectos a los que nos enfrentamos como para hacer un simple análisis de financiero. A ver, aquí hay que entender el proyecto bien, hay que entender cómo puede fallar, hay que tomar decisiones antes de que te falle y si se puede, antes de firmar el contrato. Hay que intentar identificar posibles potenciales upsides para buscar las circunstancias y encontrar un delta valor positivo e incorporarlo. Y todo eso, pues, es el análisis de decisiones. Me viene muy bien para los cuando estoy negociando, cómo se la regalía, más, menos, etcétera, etcétera. El análisis de decisiones es una herramienta muy potente, se puede usar el tornado, se puede usar el diagrama de araña y simplemente es las variables que en cada caso, porque no siempre, a ver, las inversiones es una variable importantísima siempre y el precio, pero hay otras en un momento dado. ¿Cuánto puedo yo ofrecer para un concurso? Como mucho, no me puedo pasar. Todas esas variables se pueden parametrizar y hacer un análisis de sensibilidades y tener un marco de actuación de hasta aquí sí y hasta aquí no. Y eso nos lo ayuda el análisis de sensibilidades. Gerardo, vamos 40 minutos. Muy bien, muchas gracias. Importantísimo, los contratos y los impuestos. Algo que siempre demanda la industria es estabilidad. Por lo menos no se me cambie las normas en mitad de la carrera, ¿de acuerdo? ¿Por qué aparece el contrato? Porque hay los propietarios de los recursos y digamos, recursos hidrocarburos y recursos financieros y tecnología son diferentes agentes. En la función de producción hay trabajo, maquinaria, tecnología y esos factores esperan ser remunerados. En el mundo de los hidrocarburos, el valor del hidrocarburo en el subsuelo es menor que en la superficie. Luego puede tener sentido económico capturar ese delta valor, pero claro, para ponerlo en la superficie
incurrimos en costes de extracción y la renta económica sería el valor del hidrocarburo en la superficie de menos los costes de extracción. Y el remanente, los gobiernos intentan capturarlo por con diferentes instrumentos, ¿de acuerdo? Los gobiernos deberían tener en cuenta que solo 1 de 10, de 9, en fin, no tiene mayor importancia, de los pozos de exploración son positivos. Y los desarrollos de los éxitos se pagan solos, pero hay que recuperar también lo que se ha ido dejando las empresas por el camino. Y eso viene todo de la misma fuente, de la misma fuente. Luego, caer en la tentación de drenar, o sea, drenar toda la renta es parar la industria. Drenar mucho es ralentizarla. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, pues no es fácil, pero hay que prueba y error y observar lo que hacen otros. Por otra parte, los países compiten entre sí por financiación. Entonces, a ver, hay que ponerse un poco en los, si se quiere entender bien, en los zapatos de los gobiernos, que ellos no tienen capacidad de diversificar, tienen el dominio minero que tienen. Una empresa petrolera diversifica, pero tampoco poner tipos marginales del 90%, que los hay, eso es, pues bueno, en fin, lo dejo, los adjetivos os lo dejo y se lo dejo a ustedes o a vosotros, ¿vale? Entonces, hay muchos diferentes tipos de marcos fiscales contractuales, unos son eficientes, otros no, cuando no son eficientes, ralentiza la industria. Hay países que con una ley de hidrocarburos regulan todo y hay países que lo hacen vía contrato y los contratos no son siempre el mismo, es decir, cada X tiempo, cada vez que hay rondas, licitaciones, puede haber pequeñas modificaciones o grandes modificaciones, ¿de acuerdo? Nosotros, la gente que se dedica a los económicos, lo que tienen que hacer, no se trata de juzgar a un país si lo hace bien o mal fiscalmente, es, oiga, esto es viable con estas reglas, esto no es viable, bueno, pues vámonos con la música a otra parte, ¿de acuerdo? Y esto está tomado de Estados Unidos. El E&P en todo el mundo está más grabado que cualquier actividad industrial, ¿no? Es de tal importancia el coste fiscal que todas las empresas tienen que tener recursos, o bueno, o los buscan fuera para... Voy a cerrar un momento porque me deslumbra el sol. Tienen que encontrar expertos que les iluminen el camino en este sentido, ¿de acuerdo? El cómo funciona un proyecto lo podemos ver con las gafas de sol del gobierno o con las gafas de sol de los petroleros. Los ingresos del campo son iguales para ambos agentes, pero la exploración nunca será un coste para el Estado. Sí es cierto que hay algunos contratos, y tampoco son muchos, y normalmente suele ser donde escasean los hidrocarburos, es que si encuentras hidrocarburos y son comerciales, después de la comercialidad, el gobierno te da la parte que le correspondería de exploración. Lo normal es que no participen, hay costes de exploración, desarrollo, producción, abandono y bueno, la parte de la renta que nos llevamos nosotros como corresponde a nuestro esfuerzo inversor, no deja de ser un coste para la empresa. Esto es la renta económica, el company take y el government take. El government take es la parte que detrae el gobierno y utiliza diferentes instrumentos, ¿de acuerdo? Luego, para ellos no es coste la exploración, para nosotros sí es. Para ellos sí que es coste la parte que nos llevamos nosotros de la renta económica. Y lo que hacen los gobiernos es,
tiene muchos objetivos, pero el contrato, la finalidad que tiene es eh, reparto del cash flow, aparte de otras cosas. Un ejemplo, y para que quede claro, cuando hablamos de las cifras brutas, de las cifras de participación o las cifras netas, hay un contrato en el que hay 3 empresas involucradas. Una es el operador del 40% y otro el 30 y el 30. Esto es un campo de 500 millones de barriles. Pues lo sencillo sería decir, bueno, como está con el 40% se va a llevar el 40 de 500. No es así, no es así en este caso. Esto es un contrato de verdad. Entonces, ¿qué es lo que me distorsiona? ¿Por qué no puedo llevarme yo el 40 del 100? Porque hay un contrato firmado con un gobierno y dice, ustedes solo se van a llevar el 25%, con lo cual yo tengo el 40 del 25, que es el 10. Yo no me llevo el 25, me llevo el 10. Y de los costes lo mismo, para ser coherentes. Pero vamos a ver de las inversiones qué es lo que pasa. El gobierno dice, ustedes se llevan un 25 y yo me llevo el 75. Y además, yo financio solo el 50%. Quiero decir que nos están pidiendo que nosotros financiemos nuestra parte y una parte del Estado. Y si echamos números, en un campo de 500 millones de barriles, que vale 2.000 millones de inversión y 1.000 millones de costes, el coste técnico sería 3.000 dividido por 500, que son $6 por barril. Pero, claro, en realidad nosotros no nos llevamos, nos llevamos mucho menos, nos llevamos 25 y tenemos que pagar la parte de los costes, pero el doble de la inversión. O sea, pagamos 1.000 de inversiones, el 50%, y pagamos el 25% de los costes. 1.250 dividido por 125, a nosotros nos sale a $10 por barril. Si, en cambio, al gobierno, por la misma razón, le sale a 4,6. Esa es el funcionamiento de los contratos, ¿de acuerdo? Nosotros nos llevamos una parte, estamos ahí porque nos interesa, pero el gobierno se lleva mucho más, como es la norma general, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo de esta industria, los contratos más populares son el Royalty and Tax, el PSC, nacido en Indonesia, en los 60, mucho más moderno que este, y hay otros más, ¿no? Entre estos dos, digamos que hay el 90 o algo más de todos los contratos en el mundo. Los de servicios fueron muy populares en Latinoamérica, hoy hay muchos menos, hay algunos en Latinoamérica, en Irán, en Irak, en fin, en México, y los de asociación, que puede estar asociación metido en un Royalty and Tax o asociación metido en un PSC o él mismo es un contrato, ¿de acuerdo? Y cómo medimos digamos, la dureza o menos dureza de los contratos con el concepto government take. Aquí he puesto, bueno, pues por zonas geográficas, cuánto se puede llevar el gobierno, ¿de acuerdo? Normalmente donde hay petróleo, la taxación es mucho mayor que donde no lo hay. En Europa, en España, en Marruecos, en Portugal, en Francia, son taxaciones bajas porque intentan que las empresas vengan. Pero bueno, uno va a Noruega y la taxación es del 78%. Entonces esa es la realidad. Y hemos hablado de que hay mucho riesgo, pero en algún momento del análisis tenemos que meterlo, y eso lo hacemos con el análisis de decisiones. En el mundo personal y en el mundo de los negocios, de muchísimas cosas no estamos seguros y utilizamos lo más probable, puede que, en fin, todo ese lenguaje lo que está demostrando es que no sabemos exactamente con seguridad 100% qué es lo que hay, qué es lo que va a ocurrir. Y en nosotros, en nuestra industria, esto es el prospecto, que hay un momento en el tiempo que es una hipótesis de trabajo, incertidumbre toda y riesgo todo. Cuando se perfora y se identifica el sistema petrolífero, esto no es una hipótesis de trabajo, es una realidad, será más
estirada o menos estirada, pero existe, pero siguen quedando muchas cosas por cerrar. ¿Será comercial? ¿Será éxito comercial o económico? En fin, todo ese recorrido es el análisis de decisiones, que lo que intenta es juntar, por una parte, los manómetros económicos, los indicadores de cash flow, los indicadores de rentabilidad, sobre todo el más usado en este caso sería el net present value o el valor actualmente, con estimaciones del riesgo que provienen de los exploradores y eso sabemos que viene determinado de una manera estadística y es la forma de trabajar. Hay dos conceptos muy importantes que es el valor esperado. ¿Qué es el valor esperado de un hecho? El valor del hecho si ocurre por la probabilidad de que ocurra. Y después hay otro concepto que es el valor esperado de una decisión, que es la suma algebraica de los valores esperados de los hechos que ocurrirán si tomamos tal decisión, ¿vale? Entonces, esto usado permanentemente, caso a caso, a lo largo del tiempo, lo que sí se sabe es que dará a la empresa un valor esperado mayor que si utilizase otro criterio, ¿vale? Y es lo que hacemos en las empresas. Entonces, hay ejemplos de nuestra vida normal que nos invitan a participar en un juego, que nos pagan $5.000 si sale 5 con el dado o $6.000 si sale 6. En cualquier otro caso, 1, 2, 3 o 4 perdemos. ¿Hasta cuánto podremos apostar? Bueno, pues yo no lo veo porque me lo tapa el control del Zoom, pero 2.750 creo que es lo que pone ahí. Nunca, en ningún caso, puedo ofrecer más de 2.750 porque ya sería un valor esperado negativo. Cuando vamos al médico, a ver, esto lo he sacado del sistema de salud inglés. No hay riesgo cero en la medicina. Los médicos intentan que sea riesgo cero, pero no siempre. Y entonces, cuando nos mandan operarnos, por ejemplo, ellos te dicen, no se ponga nervioso, estése tranquilo, el 98% de los casos es puro éxito. A ver, el que tiene la herramienta estadística es el médico o todos los médicos. El paciente solo tiene un disparo. Si algo sale mal, pues lo tiene que asumir el paciente, no el médico. Y en ese mundo es en el que nos movemos, fuera o dentro de los hidrocarburos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resuelve la industria esto? Pues trabajando siempre con expected monetary values positivos. Los que trabajan con expected monetary, con valores esperados negativos, son jugadores. Yo soy un jugador que todas las semanas pierde 6 euros por jugar a la lotería. Bueno, me lo puedo permitir, pero una empresa no puede apostar muchos millones de dólares si no hay una cierta certidumbre. No la hay al 100%, pero se puede acotar. Esto nos impide o nos ayuda a no pegarnos batacazos económicos, ¿de acuerdo? Entonces, el valor esperado de una decisión sería el valor del éxito, si yo me decido a perforar o a desarrollar, en fin, lo que esté haciendo, por la probabilidad. Este es el valor esperado. Y el valor esperado de fracaso será la probabilidad de fracaso, que siempre será 1 menos la probabilidad de éxito, porque el riesgo se mueve en el intervalo 0,1, multiplicado por el valor del fracaso. Puede ser un pozo, puede ser todo el programa exploratorio, etcétera, etcétera. Lo que perderíamos si no encontramos. Y esto tiene que ser siempre positivo. Cuanto más positivo, mejor. Como mucho, puede ser 0. ¿Vale? Esa es cómo la industria trabaja. Vamos terminando y sumarizando. Toda esta información
la probabilidad de éxito, las características del yacimiento, las características del fluido los gradientes de presión, si hay empuje de agua, si hay un acuífero, si hay que poner un gas cap, todo eso tendrá reflejo en unos costes y eso tiene, lo llamamos el potencial de hidrocarburos, y eso hay que pasarlo por un colador, hay que pasarlo por un colador, que es la fiscalidad, es el contrato, es el precio, es una serie de cosas y se va quedando cash flow por el camino, pero hay que ajustarlo con el riesgo, porque estamos diciendo, sobre todo si estamos en exploración, que el hecho más recurrente es no encontrar. Pues entonces ajustamos por el riesgo y tomamos decisiones. A ver si pasa. Sí. No sé si he dejado... No, está bien. Es que a veces se engancha y no lo veo bien. Vamos a ver, llevamos sobre una hora, falta poquito para una hora, hablando de estas cajitas que estoy mostrando. Incluyo estas otras cajitas, pero esta historia de esta industria tiene muchas más cajitas y hay que convocar a muchos otros profesionales. Y el sumatorio del esfuerzo de todos acaba llegando a un expected monetary value positivo cuando hay riesgo y a un van sin riesgo positivo, que es lo que busca la industria. Somos inversores, no somos jugadores, ¿de acuerdo? Y esa es una de las utilidades de los económicos. Es una labor de equipo, interviene mucha gente, lleva mucho tiempo evaluar, sí que me produce sonrisa, supongo que la parte de los técnicos que me estén escuchando, ellos lo saben, a veces los cabreos que agarramos cuando nos dan muy poco tiempo para evaluar, es como si no quisieran que se sepa que la cosa está raspando, estoy utilizando el humor, pero lo cierto es que esta industria, sobre todo con las bajadas de los precios, con el incremento de los costes, a ver, los inversores, los accionistas piden, oiga, usted aumente el cash flow, ¿qué es lo que me interesa a mí? Yo le he dejado dinero para que usted haga de esto un negocio, no una ONG, ¿de acuerdo? Y para eso son los económicos, pueden ayudar y aquí es la última transparencia y se lanzo una pregunta que no la lanzo o es fácil de lanzarla. Vuelvo a decir que esto es un negocio de riesgo y puse entre comillas, creo que es en la primera slide, que es entre comillas de alta remuneración. Aquí se ve el rojo es el precio del petróleo y este valor que decrece yo no lo puedo, sí, son las ganancias por barril. Alguien lo ha hecho, no lo he hecho yo, pero a mí me sirve de excusa para decir que incluso cuando el precio del petróleo crecía y crecía a niveles enormes, la rentabilidad bajaba. ¿Por qué? Crecían los costes, la excusa perfecta del crecimiento del precio animaba a los estados a cambiar las normas, introducir los windfall taxes, etcétera, etcétera. Y ya quedará una pregunta que lo veremos en el futuro, las personas más jóvenes podrán responderla. Las rentabilidades que hemos visto en el pasado de esta industria, que ha sido una industria y sigue siendo muy potente, rica, diríamos, ¿no? Tiene que ser rica, si no, uno no puede ser petrolero, rica en recursos, me refiero, de personas y de financieros. ¿Serán los retornos en el futuro como fueron en el pasado? Bueno, pues quién lo sabe.
alguien responderá. Y bueno, gracias por la atención. Vuelvo a repetir que conozco, excepto Argentina, he tenido que ir a dar cursos bueno, pues a Lima, a Quito, a Bogotá y a Santa Cruz de la Sierra, y bueno, pues guardo un buen recuerdo y espero que sea de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por la charla, muy, muy buena, la verdad. Les damos espacio si alguno quiere hacer alguna consulta, pregunta, puede avisar por el chat y le habilitamos el micrófono. Si no, las pueden enviar al correo de conferencia y, y luego Gerardo las responderá. Buenos días, Gerardo. Muy interesante la presentación. Te saluda Víctor Huerta desde Perú. Tengo un par de preguntas en relación digamos, a la secuencia y a la evaluación de proyectos. Sí. La primera pregunta es, ¿tú recomendarías para la adquisición de un activo hacer una valorización de los prospectos exploratorios o solamente valorizarías el caso de reservas 2P? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, vale. Vamos a ver. El económico hay que... Siempre el caso base suele ser el caso 2P, así lo hacemos. Vamos a ver, el adquirir un activo, si es de exploración, el criterio tiene que ser formado por los exploradores, pero sí que hay que pedir apoyo a los evaluadores para que estimen valores económicos. Ahí, bueno, yo lo que he vivido, a lo mejor no en todos los sitios así, la, 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 la dirección de exploración tenía categorizada con valor el libro de los prospects, y cada libro de prospect, cada prospect tenía, bueno, todo lo que estudien, que yo no soy explorador, todo lo que estudian los exploradores, y tenía también un número económico. Y ese número estaba basado en las reservas 2P. En fin, no soy un experto en siendo recursos porque digo reservas 2P, pero creo que se me entiende porque estoy hablando de petrolero a petrolero. Yo muestro mis debilidades y cuento lo que sé robustamente. ¿He contestado a la pregunta? Sí, claro que sí, Gerardo, muchas gracias. Entonces me queda claro que se puede, digamos, hacer una valorización adicional, ¿no? Considerando una eventualidad éxito exploratorio, ¿no? Y tomar en cuenta esa forma de evaluar. La otra pregunta es en relación a, eh, para el caso de los contratos que mencionaste, los Production Sharing Agreement, eh, ¿tú recomendarías esos contratos para, por ejemplo, fomentar nuevos lotes, la adquisición de nuevos lotes con áreas exploratorias? ¿Tú crees que serían los más apropiados para esas áreas? ¿O en qué Vale, casos deberían promoverse? vale, a ver, ¿cómo lo veo yo? Hay contratos de regalía and tax buenos, durísimos y medio pensionistas. Hay PSCs buenísimos, durísimos y medio pensionistas. No, el problema no es el contrato en sí, el tipo de contrato. Es más, un PSC tiene problemas y tiene ventajas. La ventaja es que, en principio, aísla una parte de la producción para que tú recuperes el gasto, ¿vale? Está como blindado, pero claro, recuperar solo el gasto no es suficiente. Yo creo que esa pregunta no tiene respuesta, es caso a caso. No hay contratos buenos y malos, sino, digo, familias de contratos, familias de contratos. En Latinoamérica hubo servicios, dieron problemas, vinieron a la concesión y está el caso de Bolivia. Se estimuló la industria de una manera en Argentina, etcétera, etcétera. También hay que tener una cosa clara. Muchas veces el PSC, bueno, que es un éxito por el número de contratos que hay en el mundo,
está basado también en cómo es de eficaz la administración fiscal. Países desarrollados con un fisco muy potente no tienen mucho interés en estar presente en las operaciones porque desde la fiscalidad controlan la empresa. En cambio, países con una no tan desarrollados y como consecuencia la administración fiscal no es tan eficaz, se sienten más seguros ellos imbricándose en las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es, en fin, no sé si me ha explicado. No creo que sea mejor uno u otro. Brasil tuvo, ¿cómo se llama? Los de concesión y le fue muy bien. Y bueno, pues en algún momento han cambiado los PSCs. Sigue siendo la mayoría de ellos, porque son contratos antiguos de concesión y han aparecido los PSC. Pero bueno, mi opinión es, nunca un contrato por ser de una familia es mejor o peor. La interioridad está en las cláusulas del contrato. Muchas gracias, Gerardo. Si alguno tiene otra consulta, la pueden hacer ahora o les repetimos que lo pueden enviar al correo de conferencia. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Soy Jesús Sotomayor. Hola, Jesús. Sí, mira, hablando de este tema, normalmente las reservas se calculan con las reservas probadas, las 1P. En el caso de las 2P, que es cómo se gestionan las compañías, quiere decir que hay dos evaluaciones, una de acuerdo a las reservas y otra de acuerdo a las reservas, digamos, 2P, que son las probables, digo, las posibles. Bueno, Jesús, gracias. A ver, en la empresa hay una dinámica que si tienes P, 2P, 3P, entra todo en la ecuación. Lo que pasa que a la 2P le das un poco de riesgo y a las 3P le das un poco de riesgo, ¿vale? Y utilizas, ahora se me olvida el nombre de la regla de Swanson, ¿vale? Gracias. Y gracias a ti. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos por participar. Te agradecemos a vos, Gerardo, por excelente charla. Les comentamos al público que la próxima charla será el 1 de marzo con el protagonista de Robin Kuman, que nos contará acerca de esta temática. Desde ya, nuevamente a todos, gracias por participar. Les estaremos en contacto y que tengan buen día. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos. Un saludo. Chao, Gerardo, hasta luego. Chao a todos. Hasta luego. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.